nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. El primer apartado de este párrafo, el Catecismo ha dedicado 23 números, del 874 al 896, al tema que tiene como título la constitución jerárquica de la Iglesia. El día de hoy terminamos este primer apartado profundizando en los números 894 a 896 con el tema la misión de gobernar. Número 894 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado. No solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con la autoridad y potestad sagrada que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. Fijémonos, queridos amigos, qué número tan precioso que nos presenta el Catecismo. Dice que a los obispos se les llama vicarios y legados de Cristo. En los últimos siglos en la Iglesia, este título de vicario de Cristo se le ha aplicado al Santo Padre, al Papa. Vicario de Cristo en la tierra es como le decimos al Santo Padre. Pero también es un título que la Iglesia aplica al obispo. La palabra vicario podría, como dijimos en alguna catequesis, entenderse incorrectamente, como cuando decimos alguien que sustituye al otro. Esa es una manera incorrecta de entender la palabra vicario. Un obispo no es vicario en el sentido que sustituye a Cristo, como si la jerarquía de la Iglesia Católica le quitara el sitio a Jesucristo, como más de un protestante se atreve a afirmar erróneamente. De hecho, el mundo protestante ha querido entender y acusar a la Iglesia precisamente de esto, y no es así. No tiene nada que ver. El obispo no es vicario en el sentido que sustituye a Cristo. El obispo es vicario en el sentido que visibiliza a Cristo. Como nos dice este número, ¿no? El gobierno que tiene cada obispo de la iglesia particular se vale de unos medios humanos y también se vale de unos medios sobrenaturales. Los medios humanos para gobernar una diócesis les vamos a llamar esos proyectos pastorales, esos proyectos que elabora el obispo en función de las necesidades que considera oportunas en cada una de las diócesis, ¿no? Estos proyectos pastorales el obispo los hace con la colaboración de un equipo del que él mismo se rodea, un equipo al que le llaman consejos, los consejos pastorales, los consejos presbiteriales, los consejos de gobierno, los propios vicarios episcopales que nombra el obispo alrededor de su diócesis. Todo esto, toda esta estructura que existe en torno al obispo para poder ejercer su gobierno eclesiástico en el lugar que le ha sido delegado por el Papa, todos estos son medios humanos, que la Iglesia se vale de ellos para hacer bien su trabajo. El obispo es el vicario de Cristo, y por ser ese vicario de Cristo en su diócesis, no quiere decir que no necesita
de una estructura, no quiere decir que no necesita de esos medios humanos. De hecho, hay un dicho que dice, pues, 4 ojos ven más que 2. Sin duda alguna, por eso todas las estructuras humanas necesitan personas que estén a nuestro lado para aconsejarnos, para decirnos, para hacernos ver, para darnos perspectivas, para darnos opiniones, ¿no? Y el obispo está llamado a estar abierto, a dejarse ayudar en el gobierno ministerial de la iglesia que le ha sido confiada. Pero la responsabilidad última es suya. Los consejos que tienen las diócesis no son como el Senado, no son un congreso donde todos votan y esa votación se le impone al obispo, ¿no? Eso quizás puede ser muy protestante, ¿no? La autoridad en la Iglesia Católica la tiene el obispo. Él es el responsable y al final él es el que decide. Y esto es importante, ¿por qué? Porque enfrente de Jesucristo es el obispo el que tiene que dar la responsabilidad. Otro medio humano para gobernar una diócesis, queridos amigos, es el del ejemplo. Acuérdense que en la catequesis de ayer hablábamos de fray ejemplo que dice San Francisco de Asís. Pero el ejemplo es importantísimo. El obispo tiene que ser el primer ejemplar para sus sacerdotes, el primer ejemplar para sus fieles en su diócesis. Aparte de los medios humanos, están también los medios sobrenaturales. El obispo tiene una autoridad y una potestad sagrada. Quiere decir que tiene una gracia de estado para ser obispo, que su vocación concreta de ser pastor tiene una luz especial del Espíritu Santo para pastorear su diócesis. No es virtud que el obispo la tenga por ser más inteligente, no tiene nada que ver con sus potencias personales. Esto tiene que ver con la gracia del Espíritu Santo. A esa gracia, para poder ser obispo de su diócesis, se le va a llamar o le vamos a llamar gracia de estado. Y fíjense, queridos amigos, todos tenemos una gracia de estado. La mamá tiene una gracia de estado para ser mamá. El papá tiene una gracia de estado para ser papá. El maestro tiene una gracia de estado para dar su clase. El catequista tiene una gracia de estado para ser catequista. El sacerdote tiene una gracia de estado. Cada uno tenemos una gracia de estado para cumplir, iluminados por el Espíritu Santo, la misión y la vocación a la que hemos sido llamados. Muchas veces ocurre que alguien, siendo novios, pues empiezan a hablar de casarse. Y en algún momento piensan que no estamos preparados para llevar adelante una familia, ¿no? Y esto les da mucho pavor. Pero cuando llega el momento de afrontar ese reto, sienten que Dios les ayuda y que Dios les da la fuerza para enfrentar esa obra que van a hacer. Eso es una gracia de estado. Esa fuerza, esa iluminación para hacer aquello a lo cual han sido llamados, de casarse, de formar una familia, de tener unos hijos. Esa fortaleza y esa sabiduría sobrenatural, porque a ninguno nos dieron el manual para hacerlo, pero esa manera como lo hacemos y que lo hacemos bien hecho, es una gracia de estado que se nos ha sido dado a cada uno. Es decir, queridos amigos, que además de los medios humanos, hay una gracia de estado sobrenatural, hay unos medios sobrenaturales. Y esto no se puede no ver. Esto tiene que ser puesto casi en primer plano, tiene que ser puesto de relieve, porque si no, estamos y nos vamos acostumbrando
a ver la iglesia solamente de una manera humana. Bueno, a este le hicieron obispo porque es muy inteligente. A este le hicieron obispo porque es amigo de tal otro. A este le hicieron obispo, bueno, todas esas cosas que podría ser en algún momento que tengan algo de verdad, pero ese algo de verdad se queda sin mirar esta otra parte tan interesante dentro de la vida de la iglesia, que es la gracia sobrenatural, el medio sobrenatural que Dios da para que ese obispo pueda cumplir bien su misión. Estos medios humanos y medios sobrenaturales no quiere decir que el obispo no pueda equivocarse cuando gobierna, ¿eh? Es importante esto tenerlo presente. Pero habría que decir también que es más fácil que nos equivoquemos a los que nos toca obedecer que a los que les toca mandar. Fíjense, la probabilidad es más fácil que se equivoque el hijo que el padre. El padre tiene la gracia de Estado, el hijo no. Y por eso los que somos hijos podríamos asentar esto. Sin duda alguna, es más fácil que se equivoque el hijo a que se equivoque el padre, sin querer pretender decir con esto que el padre nunca se podrá equivocar, ¿no? Termina este precioso número del catecismo diciendo que deben, no obstante, los obispos ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Nos propone Lucas 22, 23, 27. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Jesús llega a decir: gobernar es servir. Que ser el primero en la mesa es el servidor. Por eso Jesús hizo aquel signo tan claro en el cenáculo en Jerusalén al lavar los pies a sus discípulos. Y los obispos están llamados a gobernar sus diócesis de esta forma, sirviendo. Alguien podría decir, bueno, pues esto es un ideal muy bonito, pero luego en la realidad no es así, ¿no? Y debemos decir honestamente que en medio de todos los comentarios que se escuchan ahí, quizás las críticas en contra de los señores obispos, quizás un poco subjetivas, la realidad básica es esta, ¿no? La experiencia de un obispo en su diócesis, los que hemos tenido en algún momento de nuestra vida la oportunidad de compartir con alguno o con algunos obispos, nos podríamos dar cuenta de que su carga de trabajo es impresionante, que el olvido de sí mismos es impresionante, que es mucho más superior esta parte que los mismos sacerdotes de las parroquias, y el ritmo sin duda que tiene el Santo Padre es mucho superior al de cualquier obispo en cualquier diócesis. Y esto podríamos tomar el ejemplo de Juan Pablo II, por ejemplo, en los 26 años de papado. Esto se fue como purificando esa imagen de él en medio del pueblo. Y el Papa con su testimonio fue purificando esto que la gente quizás pensaba de la jerarquía, para dar el ejemplo de que la jerarquía tenía que estar al servicio.
No sé si alguno de ustedes recuerda que cuando Juan Pablo II inició su pontificado, pues él tenía 58 años, era más o menos joven, fuerte, ¿no? Y la gente comentaba, no, pero qué bien vive el Papa, se mantiene viajando, todo el mundo va y se le arrodilla y le besa la mano, le besa el anillo y tiene protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y eso fue por algunos años este comentario tan fuerte, especialmente del mundo protestante, ¿no? Eh, y el Papa fue pasando el tiempo y poco a poco la gente empezó a mirar cómo su salud empezó a deteriorarse, ¿no? A deteriorarse poco a poco. Y al final la gente decía todo lo contrario de lo que decían al principio. O sea, la purificación se fue dando, ¿no? Ya dejaron de criticar al Papa, de que viajaba mucho, etcétera, etcétera. Y al final, no sé si recuerdan los comentarios al final de la vida de Juan Pablo II, la gente decía, pero esta iglesia, ¿por qué es tan cruel? Ese hombre es un anciano, está enfermo en una silla de ruedas, ya no puede hablar, jubílenlo, retírenlo, déjenlo descansar. No sé si alguno tendría presente este cambio tan fuerte que el mundo tuvo. Ese pontificado purificó ese sentido que tiene la jerarquía como servicio. El Papa estuvo ahí en su silla de ruedas hasta el momento de su muerte, sirviendo todo el tiempo. Cuando era fuerte lo hizo, cuando era menos fuerte lo hizo y cuando ya no era fuerte lo hizo. Jerarquía es servicio. Y esto nos introduce al siguiente número, el 895, dice el Catecismo. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Es decir, la potestad sacramental es en virtud del sacramento del orden que reciben en primer grado los obispos y en segundo grado los sacerdotes. Es decir, el propio sacramento es el que les da la potestad. Esa potestad que reciben del propio sacramento, por el ejercicio de la potestad, para poder ejercer esa potestad, se les va a dar una jurisdicción. Y esa jurisdicción viene únicamente del Papa. El Papa es el que designa o confirma a los obispos en sus diócesis. Por lo tanto, queridos amigos, la potestad la da el sacramento del orden episcopal y la jurisdicción la da el Papa. Fijémonos que son dos cosas diferentes. Esto que dice este número 895 de propia, ordinaria e inmediata, quiere decir que es propia, es decir, que no es en nombre de otra persona, que es ordinaria, que no es delegada de otro poder, que es el obispo el que tiene la autoridad en su diócesis. El obispo no es un delegado del Papa, no es un delegado del Papa, sin ninguna persona interpuesta, sin ningún supervisor a su lado. Al obispo se le ha entregado esa jurisdicción, esa diócesis para que él la gobierne, y no es simplemente un delegado. Es verdad que el obispo tiene que dar cuenta a la Santa Sede. Cada 5 años, cada obispo del mundo tiene que ir a Roma a visitar al obispo cada 5 años
sin falta. Esto se llama la visita ad limina que tienen los obispos con el Santo Padre cada periodo de 5 años. Pero él, el obispo, ordinariamente gobierna su diócesis de una manera inmediata, sin que tenga que estar pidiendo permisos de cada cosa. Ese es su diócesis, es su encomienda, y él la gobierna de una manera inmediata. El obispo tiene el derecho y el deber de legislar en lo referente al apostolado, en lo referente a lo pastoral, en lo referente a la celebración del culto, pero siempre en comunión con toda la iglesia. Esto es muy hermoso. Por lo tanto, estos tres, propia, ordinaria e inmediata, se aplica perfectamente a la persona, a la figura del obispo. Y fijémonos cómo continúa este número. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario, la confirma y tutela. Es decir, los obispos, como mencionaba hace un momento, no son representantes del Papa, no son embajadores del Papa en una diócesis. El representante del Papa se le llama nuncio apostólico y cada país en el mundo tiene un nuncio apostólico, un representante del Papa para ese país. Pero no son los obispos, es el nuncio apostólico el que lo representa. El obispo es propio de su diócesis. Los obispos tienen una potestad recibida de Jesucristo. Y esta potestad que cada obispo en su diócesis ha recibido de Jesucristo no queda anulada, a pesar de que el Papa tenga la potestad sobre toda la iglesia. Y esto es muy bello. Vamos a quizás poner un ejemplo que sonará un poco raro, pero perdónenme que lo diga así. Es como si en una diócesis, es como si tuviéramos dos obispos. El obispo ordinario del lugar y el Papa. Una autoridad no anula la otra. La autoridad del Papa en Atlanta no anula la autoridad del señor arzobispo de Atlanta. Pero es muy importante que el señor arzobispo de Atlanta ejerza su autoridad como obispo en plena comunión con la iglesia guiada por el romano pontífice. Esta es la clave. La clave es la comunión. Plena comunión. Si uno no entiende esto, no entiende la iglesia en nada. Esto es clave. El gobierno de la iglesia, por eso es que no se puede comparar con el gobierno de otras instituciones. Porque es que esta comunión no se puede entender en otros ámbitos. En el mundo empresarial, en el gobierno del Estado, en el ejército, no se puede comparar, es un concepto completamente distinto. Hay distintas formas de entender y hay distintas formas de vivir esa realidad. Por ejemplo, sabemos, como hemos explicado en alguna catequesis, la iglesia tiene diferentes ritos. Acuérdense que hablamos del rito latino, al cual nosotros pertenecemos en Occidente, pero también están los ritos orientales. En nuestra iglesia latina, la iglesia de Roma, el Papa gobierna la iglesia de ordinario, de una manera mucho más directa que en los ritos orientales. En nosotros, los de rito latino, los que pertenecemos a Roma, por ejemplo, el Papa nombra directamente los obispos. Los nombra, los cambia o los separa, ¿no? Los pone ahí un poquito en stand-by si pasa alguna situación. Mientras que en otros lugares,
los obispos se le presentan al Papa para que él los confirme. En algunos ritos orientales existe una costumbre muy antigua, donde los obispos del lugar se reúnen y proponen un obispo y lo ofrecen al Papa para que el Papa confirme el nombramiento, ¿no? Esto en la Iglesia de Roma, en la Iglesia latina, no se hace así. Es el Papa directamente el que nombra los obispos. En las iglesias de Oriente se los presentan y él simplemente los confirma. De hecho, queridos amigos, en este proceso ecuménico que la Iglesia Católica ha desarrollado ya durante tantos años, intentando llegar a la unidad con la Iglesia Ortodoxa, ojalá que algún día esto se pueda dar nuevamente, de la unión entre las dos, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, o entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Una de las cosas que el Papa Juan Pablo II en específico afirmó fuertemente es que él estaba dispuesto a ejercer hacia el mundo de los ortodoxos orientales. Una vez que las iglesias se unieran, él como papa estaba dispuesto a tener una forma de gobierno como la que tenían durante el primer milenio del papado, donde el papa, por ejemplo, no elegía a los obispos directamente. Y él estaba dispuesto a hacer esto. En ese cisma que se produjo en el año 1054, llamado el cisma de Occidente, donde se separaron la Iglesia Católica de Roma de la Iglesia Ortodoxa, en esos momentos la Iglesia Oriental estaba gobernada, por ejemplo, por el emperador de Bizancio, lo cual le daba muy poca libertad. Pero como después el cardenal Joseph Ratzinger llegó a decir en su precioso libro El Nuevo Pueblo de Dios, también nosotros pudimos cometer el pecado de pretender gobernar a las iglesias de Oriente con el mismo sistema que las iglesias de Occidente. Y eso no tendría que ser así. Y esto es muy interesante y muy hermoso, de ver cómo la Iglesia Católica va reflexionando a través de los años y va entendiendo que cada vez lo tiene que hacer mejor en ese respeto y en esa capacidad que tenga de ceder también para lograr la unidad. El Papa puede tener la potestad suprema, incluso de jurisdicción, aunque la administración de la Iglesia tenga distintas costumbres en un sitio y en otro. De hecho, en la Iglesia existe no solamente el código de derecho canónico que tenemos nosotros en la Iglesia Latina en Roma, sino que también la Iglesia ha desarrollado un código de derecho canónico para la Iglesia oriental, para las iglesias orientales. De esas iglesias que pretenden cada vez más estar unidas a ella, tienen su propio código de derecho canónico para que se rijan y no están simplemente destinadas a utilizar el código de derecho canónico que tenemos aquí en Occidente. Y eso es un paso tremendo, precioso, como cada uno, tanto Oriente como Occidente, tiene su propia forma de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia Católica respeta mucho las tradiciones litúrgicas. Respeta muchísimo, y parte del diálogo es comenzar siempre por el respeto. Por tanto, queridos amigos, vamos a distinguir tres cosas muy simples en esto que hemos hablado hasta ahora. La primera es la potestad que se recibe del sacramento del orden episcopal. La segunda es la jurisdicción que le da el Papa para tener la jurisdicción suprema, un obispo en su diócesis. Y la tercera es la administración de esa jurisdicción. Esta administración puede ser diferente
según el rito, sea el rito latino o sea cualquiera de los ritos orientales. 3 palabras: potestad, jurisdicción, administración. Esto nos ayuda mucho, queridos amigos, a entender esta estructura que nos presenta el catecismo de la Iglesia Católica en estos numerales. Por lo tanto, queridos amigos, para terminar esta catequesis del día de hoy, agradezcámosle al Señor el don de la Iglesia, el don de la apertura, el don del respeto, el don de mirar al otro no como una competencia, sino como una manera siempre de estar abiertos a la unidad. Agradezcamos el don del sacramento del orden, el don del obispado, del episcopado, que están ahí para servir en medio de sus agendas cerradas, de sus agendas apretadas, en medio de lo que un obispo le toca en su gobierno natural y normal ejercer. Sabemos que en medio de todo eso, su principal trabajo, su principal misión, que es la santificación del pueblo de Dios por la predicación de la palabra, por los sacramentos y también por el ejemplo, por el testimonio. Que no se nos olvide esto que nos enseñó San Francisco de Asís. Fray ejemplo siempre, desde el que gobierna hasta cualquiera de los fieles que pertenecemos a la Santa Iglesia Católica.